Solo léelo y ya está. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Yo ando enfermo. Sí, hace como 3 días que estoy engripado porque acá en Argentina está habiendo una, no sé, una crisis de clima. Un día hace calor, al otro día hace frío. El otro día pasamos de tener 30 grados a tener 15, pero de golpe. Y bueno, con ese cambio me enfermé, ¿qué quieren que les diga? Así que como estoy enfermo, dije, ok, es el momento perfecto para grabar un video desde la cama. Así que bien, como pueden ver, el video de hoy va a tratar sobre Briges. Y hoy no pienso disimular nada, tengo la computadora acá para leer el guión. Me vienen recomendando esta película hace un montón de tiempo y yo lo vengo pateando porque no la quiero ver. No la quería ver, de hecho. Yo de entrada sabía que esta película iba a ser mala, pero no pensé que iba a ser tan mala. Pero para eso tenemos que hablar de la película, así que sin más que decir, empecemos. Esta es la historia de los Briges. Y prepárense porque esta historia es muy necesariamente larga. Estas criaturas vivían felices y contentas con los humanos hace millones de años. También tienen una onda medio Digimon, donde cada humano incluso puede fusionarse con un monstruo y van todo el tiempo juntos y se cuidan. Básicamente un Digimon o un Pokémon cualquiera. Pero los bichos estos viven en el plano espiritual, el cual solo lo puede ver la gente con imaginación que cree en ellos. Y bueno, un día los humanos dejan de creer por algún motivo que no se entiende. O sea, dale flaco, ¿cómo no vas a creer en unos bichos mágicos que existen desde siempre? Cuestión que el día que a los humanos les pintó esa de ignorar la existencia de los Briges, apareció una oscuridad malvada que corrompió a los Briges que quedaron solos. Y todo cambió cuando la malvada embarcación europea llegó a nuestro continente. Ahí, los Briges malos se aliaron con los europeos y se recontracagaron todos a piñas con los Briges buenos, porque en aquel entonces la técnica de fusión era muy exclusiva y solo lo sabían los Briges buenos, pero los buenos iban perdiendo la batalla. Así que escribieron la técnica de fusión y la dejaron por ahí tirada para que los malos no la encuentren. Y por alguna razón el malo principal nunca la encontró, pese a tener un Brige ancestral a su lado y haber vivido cientos de años. Pero bueno, es importante aclarar que yo resumí lo más que pude esta historia, pero la película pierde 8 valiosos minutos para contártela y lo hace de muy mala manera, siendo una historia reiterativa que se podría haber acortado y seguir funcionando de la misma manera. Muchas de las cosas que nos contaron ni siquiera eran necesarias y se van a volver a repetir a lo largo de la película, siendo un factor muy estresante de la misma. Pero ya vamos a llegar a eso. Cuestión que desde que los Briges malos y los Briges buenos se cagaron a piñas, pasaron bocha y bocha de años. El mundo Brige y el mundo humano quedaron completamente separados, ya que los humanos dejaron de creer completamente en los Briges. Pero hay una profecía que dice que 3 elegidos van a devolver la conexión entre ambos mundos. Y es ahí donde conocemos a nuestro poco simpático y sin ninguna personalidad trío de protagonistas. Pero posta, no hay nada que caracterice a estos personajes. La película ni siquiera se molesta en dar una presentación de sus personalidades y no tienen una historia previa a la misma. Son personajes totalmente planos y sin chispa, sin tampoco tener química entre ellos. Y ahora se preguntarán, ¿cómo se llaman estos 3 guachines tan mal escritos? Bueno, tienen nombres ridículos que para nada tendrían niños mexicanos. Les presento a Freddy, Atzi y Kimo. Freddy, Atzi y Kimo. Pero ¿de dónde salieron esos nombres? No. Le vamos a dar a estos pibes nombres de verdad. El guachín este se va a llamar Cuatro Ojos. La pelirrosa de acá se va a llamar la Otaku. Y el pibito más insoportable del grupo, que por alguna razón es el protagonista, se va a llamar Lucas. Quiero aclarar que si hay algún Lucas viendo este video, sí, tómatelo como algo personal. No sé quién sos, no te conozco, por ahí sos una persona copada, pero ¿cómo te vas a llamar Lucas, hermano? Todo mal con vos. Resulta que es el cumpleaños de Lucas, y le toca pasarlo en una visita escolar al museo. Así que le dice a sus amigos que se escapen de la profe y vayan a chusmear por su cuenta. Si exploramos, podremos descubrir sus secretos. ¿Hablas en serio? ¡Claro que sí! ¡Sí! Bueno, tanta emoción iban a tener estos pibes. A esto me refiero con que estos personajes están muy mal escritos. No saben mostrar de emociones y durante toda la película van a ir cambiando así de emoción, van a estar como pero sin sentido algunos. Es completamente random porque son personajes mal escritos y punto. Después de un montaje completamente innecesario de los pibes jugando en el museo, llegan a un cuarto secreto lleno de cosas y ahí se encuentran un mural antiguo gigante. Pero eso no les importa, porque se hacen las 12 y a esa hora nació Luquitas.
Así que los pibes celebran un ratito y después aparecen 3 dioses antiguos. Los guachines se asustan enseguida, pero los dioses dicen que está todo piola y ellos se tranquilizan tan rápido como se asustaron. Así que los dioses comienzan a contarle a los pibes la historia del Obrige y bla 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 bla. Les dicen que ellos son los elegidos para derrotar a los Obriges malvados, encontrando la cosa que tiene el secreto de la fusión y está desperdigada por el espacio-tiempo. Así que los dioses le presentan a sus Briges. A Lucas le toca este saltamontes igual de irritante que él, cuya única utilidad para la trama y cuya única personalidad se basa en dar información obvia y repetitiva. Por su parte, la otaku recibe este pajarito que se llama Bri, como mi hermana, y la viven maltratando, como mi hermana. Ok, si mi hermana está viendo esto, quiero decirte que te quiero mucho, Bri. ¿Ok? Por último, y a la vez muchísimo menos importante, el Cuatro Ojos, el cual tiene de brige a este camaleón que conocía desde chiquito, porque cuando era chiquito tenía tanta imaginación que podía ver el mundo de los briges, lo cual es bastante triste si se ponen a pensar que los otros dos desconocían la existencia de estas criaturas. O sea, ¿qué tan plano tiene que ser tu personaje que ni imaginación le das? Pero en fin, los dioses le dicen a los pibes que tienen que viajar al pasado. ¿A qué momento del pasado? No sé, lo van a tener que descubrir ellos, porque los dioses están muy ocupados jugando a las cartas. Y mientras los pibes están en eso, vamos a conocer a nuestros antagonistas con una personalidad mucho más marcada, una verdadera historia y básicamente mejor en todos los sentidos. Resulta que el malo no puede viajar en el tiempo porque está muy corrompido por la oscuridad, así que sale en búsqueda de 3 pibes que pueden luchar contra los elegidos. Estos pibes son Mudita, Cejas y Púas, que aparte de ser mejores que los protagonistas, también tienen apodos re facheros. La historia de estos pibes es la siguiente: Mudita y Púas son hermanos. Un día, cuando ella era chiquita, un grupo de nenes le hicieron mucho bullying y ella gritó para pedir ayuda. Pero nadie vino a ayudarla y había un montón de adultos que pasaban por ahí. Así que ese día decidió que no iba a hablar nunca, jamás en la vida. Púas siente culpa por no haber podido ayudar a su hermana, así que se dedica a odiar a todo el mundo y ayudarla siempre. No me importa que estos pibes sean los malos, son los mejores personajes de toda la película, así que yo estoy del lado de ellos, ojalá ganen los malos. Volviendo con el grupete de protagonistas, resulta que descubrieron que tenían que viajar a la época del último emperador chino por el maravilloso poder del guión. Los pibes viajan a la antigua China, donde son acorralados por un montón de guardias que los llevan ante el emperador, el cual resulta ser un bebé que puede ver a los briges porque es un bebé. Pero por alguna razón su cuidadora no puede ver a los briges a pesar de que esté frente a su cara. O sea, el bebé literalmente se está macando en el aire y ella lo ve como si fuera la cosa más normal del mundo. Pero bueno, volviendo con los antagonistas facheros, el malo utiliza magia oscura para poder mandarlos a los pibes a la antigua China. Pero el portal hace lo que se le canta y agarra a la Mudita junto con su brige. Los dos se hacen requete amigos en un segundo y gracias al poder de la magia oscura logran fusionarse, haciendo que sea inentendible el por qué el villano quiere los secretos de la fusión si ellos pueden hacerlo así nomás. Pero bueno, la Mudita Brige quiere cagar a piñas a los pibes sin saber muy bien por qué, pero ella reparte piñas. En ese momento Lucas logra fusionarse con su Brige por el maravilloso poder del guión y siguen dale que dale con pelearse. He de decir que Lucas en su forma fusionada me cae muy bien. Se vuelve bastante ocurrente y fachero. La verdad, el personaje fusionado es muchísimo mejor que el personaje niño o el saltamontes por separado. Pero bueno, ser tan fachero tiene sus consecuencias, porque después de que se recontracagó a palos con la Mudita, la dejó inconsciente. Y al darse cuenta de que había peleado contra una niña y la dejó inconsciente, lo único que le preocupaba era que una niña le ganó. Cuestión que por salvar al emperador y por el mágico poder del guión, el trío de protagonistas y sus briges obtienen la marca de la amistad, que les va a dar poderes después. Uno de los dioses viene para demostrarnos que podría haber ayudado en literalmente cualquier momento, pero espera que los pibes estén siendo succionados por el portal para decirles a qué fecha y lugar tienen que ir. Lucas, como es medio tonto, no lo termina de escuchar
y ya empieza a toquetear todo, lo que hace que terminen en el futuro Egipto. Esto ocasiona que el otaku se enoje con él de una manera muy exagerada y sin sentido, lo cual les va a jugar en contra, porque tienen que superar una prueba de la amistad para conseguir un coso lleno de magia y la van a hacer mal. Pero ¿saben quiénes la van a hacer bien? Los pibes. El capo de púas, quien después de ver lo cagada piñas que terminó su hermana, se enojó y se mandó solo a buscar a los guachines protagonistas para vengarse. Es tan capo que empezó a pelear él solo contra Lucas y el Cuatro Ojos, mientras que el otaku intentaba conseguir el orbe este mágico. Pero en el momento en que lo iba a agarrar, aparece el Cejas para envenenar a la Brige del otaku y robarse la cosa esa. De esa manera, los pibes que me caen bien se escapan a la época maya. O bueno, yo intuyo que es la época maya. Mientras tanto, los pibes aprovechan que perdieron para volver a amigarse pese a que su conflicto nunca fue real. Ahí vuelve a aparecer uno de los dioses y parece que estos locos se turnan para ir a ver a los pibes mientras los otros se quedan en el museo jugando al truco. Cuestión que el dios este los ayuda a salir del futuro y volver al pasado para la época maya. Y la película ya se volvió muy tediosa, así que voy a hacer lo más rápido posible para cerrar este resumen. Los antagonistas llegan y terminan el ritual de no sé qué cosa. Los protagonistas no logran llegar a tiempo para detenerlos, por lo que pierden. Todos vuelven al presente, donde el poder que ganaron los antagonistas se lo queda el villano, que resulta que todo este tiempo había sido controlado por su Brige, el cual se vuelve ultra poderoso y está preparado para dominar el mundo con la oscuridad. Ahí se nos revela que los verdaderos elegidos todo este tiempo eran los antagonistas, teniendo así el mejor plot twist y el mejor momento de toda la película. Sin ir más lejos, esos pibes se pasan para el lado de los buenos y todos juntos derrotan a la oscuridad, teniendo así un final feliz. ¿Cómo es posible que hablar de esta película me hizo enfermar más? El único punto positivo que le encuentro a esta película es el trío de antagonistas, porque después de eso no hay nada más. Literalmente no hay nada más que rescatar de la película. Pasamos toda la película con tres personajes que no importan para nada, que de hecho al final de la película te dicen estos pibes no importan. La animación es muy mediocre, si bien está buena para estándares de animación mexicana, es mediocre, ¿qué quieren que les diga? Y los diseños de los personajes son todavía más mediocres porque no hay ningún niño mexicano que se viera como estos niños. Vamos a decirlo todo más calmadamente. La película está escrita por Luis Antonio Ábalos y es la primer producción que encontramos en su portafolio de guionista, lo cual dice mucho del por qué terminamos viendo esto. Hay una clarísima inspiración en la cultura del anime en esta historia, y no estoy hablando de los diseños que de por sí dejan mucho que desear. No, me estoy refiriendo a cosas como los briges en sí, los cuales son un residuo de los monstruos de anime en general. Como ya había mencionado al principio, Pokémon y Digimon son un ejemplo de esto. La diferencia entre los ejemplos y briges es que los animes se esfuerzan por hacer una construcción verosímil del mundo, estableciendo el vínculo entre humanos y criaturas, y teniendo personajes entrañables y bien escritos con un objetivo claro. Briges no cuenta con una construcción del mundo como tal, sino que te mete líneas de diálogo explicativas para dar la ilusión de que el mundo está siendo construido, dejando varios huecos en la trama. Después tenemos el problema con sus protagonistas, el cual es algo que no me cansé de repetir durante todo el video. Ninguno de los tres funciona. Sus briges tienen más personalidad y sentido de propósito que ellos. No tiene sentido que se los plantee como salvadores cuando ni siquiera saben por qué van a luchar. Son simplemente un trío de niños molestos jugando porque sí, porque les pintó, porque en ese momento estaban aburridos, lo cual parece que el guionista notó a medida que iba escribiendo esta historia, por lo que decidió centrarse en desarrollar a los antagonistas para hacerlos brillar al final. Acá se evidencia el miedo a salirse de lo establecido por la zona de confort en el anime. Este trío de protagonistas es plano, porque encaja literalmente en cualquier trío de protagonistas de anime. Pero la diferencia es que en cualquier trío de protagonistas de anime, al menos uno tiene un pasado. Estos chicos ni siquiera tienen eso. Y se nota muchísimo que el escritor tuvo miedo de salirse de la fórmula establecida por el anime, pero sigue esta fórmula sin entenderla realmente. Y eso es lo que hace que Briges termine siendo un fracaso. Así que Briges es una película terrible. Digo, no tiene un sentido artístico ni siquiera en el guión, ni siquiera en lo visual. Por ahí, la música está buena, la música sí está buena, pero la historia es muy mediocre, es toda una copia de lo que se supone que
funciona en Japón o funcionaba para ellos en su cabeza. Y realmente la película no termina de funcionar por eso, porque es lo que ellos creen que funciona y terminan por hacer una cagada total. Disculpen que lo diga así para las personas que les gusta esta película o para los mexicanos que dicen, pero esto es una industria nacional, hay que apoyarla. Sí, hay que apoyar a la industria nacional, pero también hay que apoyar a las cosas buenas. No tenemos que apoyar a las cosas malas solamente por ser industria nacional. Briges es una porquería, y lo voy a decir sin ningún tipo de censura. Briges es una porquería. Obviamente le voy a dar una luz roja, pero ya saben que todo esto es mi opinión. Si ustedes tienen otra opinión, es más que bienvenida, pueden dejármela acá abajo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final y yo no tengo nada más que decir. Así que con todo esto, nos despedimos. Eso es todo, amigo.